Estuve en la UCI durante 8 días, respirando a través de un tubo, incapaz de hablar, incapaz de moverme, pero podía oírlo todo. Oí a los doctores, oí a las enfermeras, y al 8º día oí a mis hijos. No habían venido a tomar mi mano ni a rezar por mi recuperación. Vinieron a pararse sobre mi cuerpo paralizado y a preguntarse en susurros urgentes y apagados dónde guardaba mi testamento. Pensaban que ya era un fantasma, una colección de bienes esperando ser distribuidos. Estaban a punto de descubrir que no solo estaba muy viva, sino que me aseguraría de que lo único que heredarían de mí sería la dolorosa lección de lo que sucede cuando se da por vencida Kupas a una matriarca antes de que haya exhalado su último aliento. Mi nombre es Elisa Montoya, y durante 45 años, mi mundo se definió por la textura, el color y el elegante lenguaje tácito de una habitación bien diseñada. Fui la fundadora y fuerza creativa detrás de Interiores Montoya, una firma que se convirtió en sinónimo de la restauración de las casas históricas de Valencia. No solo decoraba casas, las curaba. Era una historiadora de la belleza, una mujer que podía contar la historia de un hogar a través de la veta de su madera, el patrón de sus telas y la luz que entraba por sus ventanas. Mi vida fue un testimonio de la creencia de que la belleza no es un lujo, sino una necesidad, y que un hogar debe ser una fortaleza para el alma. Mi propia fortaleza, mi obra maestra, es una gran casa de estilo neomudéjar de 1910 en el Ensanche. Una magnífica casa que pasé una década restaurando de un estado de casi ruina. No es simplemente una colección de habitaciones. Es un museo viviente de la obra y las pasiones de mi vida. El vestíbulo está revestido de caoba oscura y rica, recuperada de un hotel de antes de la guerra. Las estanterías de la biblioteca están llenas de primeras ediciones de libros sobre arquitectura y arte, sus lomos un testimonio de toda una vida de estudio. Las paredes no están adornadas con láminas, sino con obras de arte originales que coleccioné a lo largo de los años. Un collage de tapiz aquí, un primer miró allá. Cada mueble, cada alfombra persa, cada jarrón de porcelana tiene una historia, una procedencia. Esta casa es mi legado. La manifestación física de una vida dedicada a la búsqueda de la belleza duradera. Mi difunto esposo, Arturo, compartía mi visión. Era un hombre que entendía que el valor de una cosa estaba en su historia, no en su precio. Juntos, construimos un imperio del gusto y criamos a 2 hijos entre estas paredes históricas, Leonardo y Valentina. Ellos fueron mi otro gran proyecto. Invertí en ellos todos los recursos que nunca había tenido. Les di las mejores educaciones. Leonardo, un máster en Administración de Empresas de la Universidad de Valencia. Valentina, una licenciatura en Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid. Proporcioné el capital inicial para la primera empresa de bienes raíces comerciales de Leonardo y el pago inicial para la extensa mansión en La Eliana, que Valentina ahora ocupa con su esposo, el senador autonómico. Creía que les estaba dando cuna base, tal como se la había dado a las casas en ruinas que restauré. Pensé que les estaba enseñando a apreciar el valor de un legado. No me di cuenta de que solo estaban aprendiendo a apreciar su precio. En mi jubilación, mi vida se asentó en un ritmo tranquilo y elegante. Mis días los pasaba cuidando mis jardines, manteniendo correspondencia con museos sobre mi colección de arte y disfrutando de la silenciosa grandeza del hogar que había creado. Mis hijos estaban ocupados con sus propias vidas, sus propias ambiciones. Leonardo siempre estaba persiguiendo su próximo gran negocio inmobiliario. Sus conversaciones conmigo a menudo giraban en torno al potencial sin explotar de mi propiedad en el Ensanche. «¿Sabes, madre?», decía mirando el césped bien cuidado. «Solo este terreno vale una fortuna. Un promotor podría hacer cosas increíbles aquí».
No veía mi hogar como un tesoro histórico, sino como un activo de bajo rendimiento. Valentina, por otro lado, era la esposa política perfecta. Su vida, un torbellino de almuerzos benéficos y galas de recaudación de fondos. Le encantaba traer a sus amigos influyentes a mi casa, mostrándola como si fuera suya. «Mi madre tiene un ojo maravilloso», decía, su voz goteando orgullo. Pero su aprecio era por el estatus que la casa le confería, no por el alma dentro de sus paredes. Veía el tapiz en mi pared no como una obra maestra del arte español, sino como un tema de conversación, una pieza de moneda social. Elegí ver su comportamiento como un reflejo de sus propios mundos. El pragmatismo de Leonardo, la ambición social de Valentina. Yo era la matriarca, la proveedora, y su éxito, creía, era una extensión del mío. Mi amor por ellos era un punto ciego, una habitación bellamente amueblada en mi corazón, con las cortinas corridas para no ver ninguna verdad desagradable. El día en que los cimientos de mi vida se resquebrajaron fue un lunes perfectamente ordinario de abril. Estaba en mi biblioteca catalogando algunas adquisiciones nuevas cuando una extraña opresión se apoderó de mi pecho. No era un dolor agudo, sino una presión profunda y aplastante, como si el peso de todos los libros de la habitación se hubiera sentado de repente sobre mí. Me faltó el aliento, se volvió superficial. Una ola de mareo me invadió y la habitación comenzó a inclinarse, los lomos de los libros difuminándose en rayas de color sin sentido. Recuerdo haberme agarrado al pesado escritorio de roble para estabilizarme, y luego, nada. Desperté en la blancura desorientadora y estéril de una habitación de hospital. Un médico de ojos amables y cansados estaba de pie sobre mí. Me dijo que había sufrido un caso grave de neumonía aguda que rápidamente se había convertido en sepsis. Mi cuerpo, explicó, había entrado en shock. Tenía suerte de estar viva. Las palabras se sentían distantes, irreales. Yo, Elisa Montoya, una mujer que había comandado salas de juntas y obras de construcción, era ahora una paciente frágil con una endeble bata de hospital. Mi vida, de repente y aterradoramente, fuera de mis propias manos. Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. El mundo se redujo al tamaño de una pequeña habitación con paredes de cristal. Un universo de máquinas que pitaban, goteos intravenosos y el constante siseo rítmico de un ventilador que ahora respiraba por mí. Estaba atrapada, prisionera en mi propio cuerpo, incapaz de moverme, incapaz de hablar. Pero estaba consciente. Mi mente, la mente de diseñadora que veía cada detalle, cada matiz, estaba tan aguda como siempre. Era una observadora silenciosa e indefensa de mi propia precaria existencia. Y estaba a punto de aprender que la mayor amenaza para mi vida no era la enfermedad que había devastado mi cuerpo, sino las dos personas a las que se lo había dado. La UCI era un lugar fuera del tiempo. El día y la noche se fundían en un bucle continuo y monótono, medido solo por los cambios de turno de las enfermeras y el pulso rítmico de las máquinas que me mantenían con vida. Yacía de espaldas, con un tubo en la garganta, mis brazos un mapa de vías y cables de monitor. No podía girar la cabeza. No podía levantar un dedo. Mi único poder era abrir y cerrar los ojos, escuchar y pensar. Y, oh, ¿cómo pensaba? Pensé en mi vida, en mi esposo, en mi trabajo. Y esperé a mis hijos. Pasó un día, luego 5. Las enfermeras entraban, sus rostros una mezcla de alegría profesional y piedad. Su hijo llamó para una actualización, decía una. Su hija está muy preocupada, llama constantemente, ofrecía otra. Pero no venían. Durante 7 días, mi cama fue un lugar visitado solo por personal médico. Miré el techo, escuchando la sinfonía de pitidos y siseos,
y una soledad fría y aterradora comenzó a filtrarse en las grietas de mi conciencia. Al 8º día, aparecieron. Los vi a través de la pared de cristal de mi habitación antes de que entraran. Leonardo, con un traje oscuro y severo. Valentina, con un vestido sombrío pero impecablemente entallado. Parecían estar asistiendo a un funeral. Mi funeral. Entraron en la habitación y se pararon a los pies de mi cama, sus rostros convertidos en máscaras de grave preocupación. «Oh, mami», susurró Valentina, su voz quebrándose en un sollozo teatral. Extendió la mano y tocó mi pie, un gesto tentativo y fugaz, como si temiera contagiarse de mi enfermedad. «Te ves tan frágil». Leonardo no habló, solo me miró, sus ojos no llenos de preocupación por mi bienestar, sino con una fría y desapegada evaluación. No estaba mirando a su madre. Estaba evaluando una situación, un problema que gestionar. Se quedaron allí unos momentos en silencio. Los únicos sonidos eran el implacable siseo del ventilador y el constante pitido de mi monitor cardíaco. Entonces, creyendo que estaba sedada, inconsciente, un mero cascarón de persona, comenzaron a hablar entre ellos, sus voces bajas y urgentes, olvidando, o quizás, sin importarles que la mujer cuya vida pendía de un hilo podía oír cada una de sus palabras. «¿Hablaste con el doctor?», Drenia preguntó Valentina, su voz un susurro nervioso. «¿Qué dijo? Fue evasivo», respondió Leonardo, su tono cortante e impaciente. «Es grave. Eso es todo lo que dirán. Tenemos que ser prácticos aquí, Valentina». «¿Prácticos, Leonardo? Es nuestra madre», dijo Valentina. Pero no había convicción en su voz. Era una frase que sentía que debía decir. «Y soy consciente de eso», replicó él. «Pero también es una mujer con un patrimonio significativo y altamente complejo. ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado en lo que sucede si no se recupera?» El aire de la habitación se enfrió. El pitido de mi monitor cardíaco pareció volverse más fuerte. Un metrónomo frenético y desesperado contando los segundos para mi propia traición. «No hables así», susurró Valentina, pero su voz era débil. «Tenemos que hablar así», insistió Leonardo, su voz bajando aún más, volviéndose más intensa. «La casa, la colección de arte, la cartera. Es un desastre. Llevo años intentando decirle que simplifique, que liquide. ¿Tienes alguna idea de dónde están sus documentos? El testamento, los acuerdos fiduciarios, las pólizas de seguro». Quería gritar. Quería levantarme de la cama y abofetear esa mirada fría y pragmática de su rostro. Quería decirle que mi testamento era asunto mío, que mi vida no era una partida en su balance. Pero no podía hacer nada. Solo podía yacer allí, paralizada, y escuchar cómo mis propios hijos comenzaban a hurgar en los huesos de mi vida antes de que yo siquiera estuviera muerta. «No lo sé», se preocupó Valentina, su voz ahora teñida de un pánico genuino que no tenía nada que ver con mi salud y todo que ver con su seguridad financiera. «Guarda todo en esa vieja caja fuerte de la biblioteca. No sé la combinación. Siempre ha sido muy reservada al respecto». «Exactamente», dijo Leonardo, con una aguda nota de triunfo en su voz. «Reservada y desorganizada. Podría llevar meses, años, que el proceso sucesorio lo resuelva. Mi acuerdo de desarrollo para la torre del centro se cierra en 6 meses. Contaba con usar mi parte del patrimonio para la financiación. Esto es una pesadilla logística. Una pesadilla logística. Mi posible muerte era una pesadilla logística para su negocio. Las palabras fueron un golpe físico. Sentí una rabia tan pura, tan potente, que fue un milagro que no se registrara en las máquinas a mi lado. «¿Y qué hay de mí?», intervino Valentina, su voz delgada y codiciosa por la autocompasión.
La campaña de Ricardo para el Senado va a empezar el año que viene. Necesitamos organizar eventos para recaudar fondos. Necesitamos ser vistos. Si el patrimonio está atado en el proceso sucesorio, estaremos arruinados. Eran buitres de pie sobre mi cuerpo aún cálido, riñendo por el cadáver. No estaban de luto por la posible pérdida de su madre. Estaban de luto por la posible pérdida de su acceso a mi dinero. Mi amor, mi apoyo, mi vida entera de provisión no habían creado gratitud. Habían creado un derecho monstruoso e insaciable. La conversación continuó, una letanía de sus propios miedos egoístas. Hablaron de mi colección de arte en términos de estimaciones de subasta. Hablaron de mi casa histórica en términos de su valor por metro cuadrado. Hablaron de la obra de mi vida, mi pasión, mi alma, como una serie de activos a ser divididos y liquidados. Ni una sola vez hablaron de mí. Ni una sola vez dijeron, espero que se mejore. Ni una sola vez expresaron amor. Se quedaron quizás 15 minutos, su discusión morbosa y práctica finalmente llegando a su fin. Leonardo miró su costoso reloj. Tengo una conferencia telefónica. Volveremos mañana. Valentina asintió, secándose los ojos secos con un pañuelo. Sí, deberíamos irnos. Le dio a mi pie otra palmadita fugaz y estéril. Descansa, mami, susurró. Luego se fueron. Me dejaron sola en la habitación estéril y silenciosa, con el siseo del ventilador y el eco de sus palabras. La rabia que había sentido comenzó a disminuir, arrastrada por una marea de dolor tan profunda que sentí que me ahogaría. La enfermedad había atacado mi cuerpo, pero mis hijos, mi propia carne y sangre, acababan de asestar una herida mortal a mi espíritu. Me habían mostrado sus verdaderos corazones y, al hacerlo, acababan de firmar su propia desheredación. Solo que aún no lo sabían. Durante las siguientes 24 horas, floté en un mar de dolor. La traición era un veneno que se filtraba en cada parte de mi ser, más potente que cualquier infección que los médicos estuvieran combatiendo. Cada pitido del monitor cardíaco sonaba como el tic de un reloj, contando no mi vida, sino la vida de la madre que había sido. La mujer amorosa, confiada y voluntariamente ciega, que había creído que sus hijos eran su mayor creación. Esa mujer murió en la UCE Bima, el 8º día. La persona que comenzó a surgir en su lugar era alguien nuevo, alguien más frío, más lúcido e infinitamente más peligroso. El punto de inflexión llegó durante las tranquilas horas previas al amanecer del día siguiente. Una enfermera revisaba suavemente mis signos vitales, sus movimientos eficientes y amables. Me ajustó la almohada, y por un momento, mi cabeza giró lo suficiente como para ver mi propio reflejo en la pantalla oscura y en blanco de un monitor cercano. Vi un rostro pálido y devastado, un lío de tubos y cables, una imagen de vulnerabilidad absoluta. Vi lo que mis hijos habían visto, un problema que gestionar y un patrimonio que liquidar. Y en ese momento, el dolor comenzó a retroceder y algo más tomó su lugar. Era el espíritu familiar y formidable de la diseñadora, la arquitecta, la solucionadora de problemas. Era el espíritu de Elisa Montoya. Toda mi vida había girado en torno al diseño. Tomaba estructuras defectuosas y rotas y las rediseñaba. Veía su potencial oculto, sus debilidades estructurales, y creaba un nuevo plan, una visión mejor, más fuerte y más hermosa. Y mientras yacía allí, paralizada y en silencio, me di cuenta de que el diseño de mi propia vida, el legado que había planeado con tanto cuidado, era fundamentalmente defectuoso. Su principal debilidad eran sus beneficiarios. Mi legado no estaba destinado a ser un montón de dinero. Estaba destinado a ser un testimonio de un conjunto de valores: belleza, historia,
artesanía y la importancia de preservar el pasado para enriquecer el futuro. Había pasado mi vida salvando edificios históricos de la bola de demolición, luchando contra promotores como mi propio hijo, que solo veían el valor del terreno y no el alma arquitectónica. Había curado mi colección de arte no como una inversión, sino como una conversación con la historia. Mi hogar no era una casa, era una declaración, y planeaba dejárselo todo a 2 personas que pondrían un cartel de «Se vende» en el césped antes de que mi obituario se publicara en el periódico. Leonardo vendería la casa al mejor postor, quien sin duda la derribaría para construir un bloque de condominios sin alma. Valentina subastaría el arte para financiar las ambiciones políticas de su esposo. Las obras maestras de artistas españoles, dispersas a los 4 vientos. Su significado cultural borrado en favor de una ganancia rápida. Tomarían el hermoso e intrincado tapiz de mi vida y lo desharían, vendiendo cada hilo hasta que no quedara nada. La idea era más aterradora que la muerte misma. La idea de que la obra de mi vida fuera desmantelada de manera tan absoluta y despiadada era inaceptable. La traición ya no era solo una fuente de dolor. Era un problema de diseño, el más importante que había enfrentado. ¿Cómo proteges un legado de belleza de personas que solo entienden el valor? ¿Cómo preservas una historia para personas que no tienen sentido del pasado? La respuesta me llegó con la fuerza de una revelación. No se lo das a ellos. Rediseñas toda la estructura de la herencia. Creas una nueva fundación, una tan fuerte, tan legalmente impenetrable, que sus manos codiciosas nunca puedan tocarla. Un nuevo sentido de propósito inundó mi cuerpo. Un impulso de adrenalina más potente que cualquier droga en mi vía intravenosa. Mi recuperación, decidí en ese momento, ya no era un proceso pasivo. Era un acto de voluntad. Era una carrera contra el tiempo. Necesitaba mejorar, no solo para vivir, sino para ejecutar mi nuevo diseño. Cada dolorosa respiración que tomaba, cada pequeña victoria contra la enfermedad, era un paso hacia la recuperación de mi poder. Los médicos y las enfermeras notaron el cambio en mí. Lo llamaron una recuperación notable. Mis signos vitales se estabilizaron. Mi fiebre bajó. No entendían que mi cuerpo estaba respondiendo a la repentina y urgente orden de mi mente. Tenía un proyecto. Tenía un plan. Y Elisa Montoya siempre terminaba sus proyectos. Cuando finalmente me quitaron el ventilador, las primeras palabras que raspé con la garganta en carne viva no fueron para mis hijos, que habían continuado sus breves y superficiales visitas. Mis primeras palabras fueron para mi enfermera. Mi teléfono. Susurré. Y el número de mi abogado. La enfermera, bendita sea, vio la determinación feroz e inflexible en mis ojos. No me cuestionó. Simplemente asintió y me trajo el teléfono. Mis hijos habían cometido un error fatal. Habían mirado mi cuerpo debilitado y habían asumido una mente debilitada. Habían confundido mi silencio con ausencia. Pero una diseñadora hace su trabajo más importante en silencio, en los espacios tranquilos donde puede ver toda la estructura, identificar sus fallos y trazar los planos para algo nuevo, algo mejor, algo que durará para siempre. Ya no era solo una paciente luchando contra una enfermedad. Era la arquitecta de mi propio legado, y estaba a punto de poner la primera piedra de una nueva fundación que sería mi obra maestra. El viaje desde la UCI hasta mi propia casa fue largo y arduo. Cada paso, una pequeña victoria. Cuando finalmente me dieron el alta, todavía estaba débil. Todavía dependía de una enfermera a domicilio y un fisioterapeuta. Pero mi mente era un torbellino de actividad. Había utilizado mi tiempo en el ala de recuperación del hospital para comenzar mi trabajo. Mis susurrantes y roncas llamadas telefónicas a mi abogado, Fernando Herrera, sentando las bases de mi gran diseño. Fernando era más que mi abogado. Era un amigo de 30 años,
un hombre que me había ayudado a navegar las complejidades legales de mi negocio y que había compartido muchas cenas conmigo, y Arturo. Era un hombre que me entendía. Cuando le conté lo que había sucedido en la UCI, su silencio al otro lado de la línea se llenó de una ira fría y palpable. Los necios ingratos y miopes, había dicho finalmente. Elisa, ¿qué quieres hacer? Quiero proteger la obra de mi vida, Fernando. Había respondido, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. Quiero construir una fortaleza. Y así comenzamos. Mi hogar, una vez un lugar de tranquila jubilación, se convirtió en un centro de mando secreto. Mi debilidad percibida era mi mayor activo. Leonardo y Valentina me visitaban, trayendo flores y tópicos, sus rostros máscaras de preocupación filial. Me veían sentada en mi sillón junto a la ventana, una anciana frágil envuelta en un chal de cachemira, y asumían que me estaba apagando. No tenían idea de que desde ese sillón estaba dirigiendo conferencias telefónicas, revisando documentos legales y desmantelando sistemáticamente su futuro. Mi plan no era simplemente reescribir mi testamento. Eso podría ser impugnado, desafiado. Mis hijos, con sus equipos de abogados caros, podrían intentar argumentar que no estaba en mi sano juicio, que había sido influenciada indebidamente. No, mi plan era mucho más elegante, más absoluto. No iba a cambiar mi testamento. Iba a hacerlo obsoleto. Trabajando con Fernando y mi asesora financiera de mayor confianza, una mujer brillante llamada Elena Jiménez, comenzamos el proceso de crear una nueva entidad legal. Se llamaría la Fundación Montoya para la Preservación Histórica y el Diseño. No era un simple fideicomiso. Era una fundación benéfica sin fines de lucro, formalmente constituida por el Estado. Su misión, como la redactamos en una serie de documentos meticulosos y férreos, era preservar propiedades de importancia histórica y arquitectónica, mantener y exhibir mi colección de arte para beneficio público, y proporcionar becas a jóvenes estudiantes de diseño de interiores prometedores de comunidades desatendidas. Esta es la fortaleza, Elisa, explicó Fernando mientras revisábamos el acta final. Una vez que un activo se transfiere irrevocablemente a una fundación benéfica como esta, ya no forma parte de tu patrimonio personal. No puede ser tocado por los herederos. No puede ser impugnado en el proceso sucesorio. Pertenece a la fundación a perpetuidad. A perpetuidad. Las palabras eran música para mis oídos. El proceso fue complejo y requirió toda mi atención mental. Había implicaciones fiscales que considerar, miembros de la Junta que seleccionar y el minucioso proceso legal de transferir cada uno de los activos que poseía al nombre de la fundación. Empezamos con la casa. El bufete de Fernando redactó la nueva escritura, transfiriendo la propiedad de mi amada casa del ensanche de Elisa Montoya a la Fundación Montoya. La firmé con mano firme, la firma de una mujer en pleno dominio de sus facultades. Luego vino el arte. Elena Jiménez trabajó con un tasador y un historiador del arte para crear un catálogo completo de calidad de museo de mi colección. Cada pieza, desde el collage de tapiz hasta la pieza más pequeña de plata antigua, fue legalmente donada a la fundación. Su futuro ya no estaba a merced del martillo de una casa de subastas, sino asegurado para el estudio y la apreciación del público. Finalmente abordamos la cartera financiera, la vasta colección de acciones, bonos e inversiones que Arturo y yo habíamos construido con tanto cuidado durante toda una vida. Este era el activo líquido que mis hijos estaban tan ansiosos por conseguir. Elena transfirió sistemáticamente hasta el último euro a un nuevo conjunto de cuentas de dotación y operativas a nombre de la Fundación. El proceso tomó casi 3 meses. Durante ese tiempo, interpreté el papel de la inválida frágil en recuperación a la perfección. Permití que mis hijos se preocuparan por mí, me trajeran sopa,
me hablaran con tonos suaves y condescendientes. Escuché a Leonardo quejarse del aumento del costo de los materiales de construcción y a Valentina preocuparse por el catering para el próximo evento de recaudación de fondos de su esposo. Asentí y sonreí, una esfinge silenciosa y sabia, mientras observaba cómo se construía mi fortaleza, piedra por piedra legal. El último paso fue seleccionar la junta directiva de la fundación. Esta fue mi parte favorita del proyecto. No elegí a miembros de la familia. Elegí un panel de las personas más respetadas que conocía en sus campos. El director del Museo de Bellas Artes de Valencia, el decano de la Escuela de Arquitectura de la Universitat Politécnica de Valencia, un célebre historiador del sur de España, y mi querido amigo y abogado, Fernando Herrera. Ellos serían los guardianes de mi legado, un consejo de expertos que entendían y compartían mis valores. Para cuando el otoño comenzó a pintar las hojas en el ensanche con tonos de oro y carmesí, el trabajo estaba hecho. Mi patrimonio neto personal era ahora efectivamente cero. Era, en el papel, una mujer sin recursos. Vivía en una casa que no poseía, rodeada de arte que no me pertenecía. Lo había dado todo, y al hacerlo, lo había salvado todo. El diseño estaba completo. La estructura era sólida. Todo lo que quedaba era la gran revelación. Esperé el momento perfecto. Dejé pasar otro mes, permitiendo que el polvo legal se asentara por completo, asegurándome de que cada detalle estuviera cuidado. Quería que mi nueva fundación fuera un hecho inalcanzable e innegable antes de desvelarla. Durante este tiempo, me concentré en mi recuperación. Mi propósito secreto me dio una fuerza que asombró a mis médicos. Pasé de una silla de ruedas a un andador y luego a un simple y elegante bastón de ébano. Mi habla, aunque todavía más lenta que antes, recuperó su antigua claridad y precisión. La mujer frágil que mis hijos habían descartado se había ido, reemplazada por la matriarca que habían olvidado. Finalmente los convoqué un martes por la tarde, en un día fresco de noviembre. No les envié un mensaje de texto. Hice que mi enfermera enviara una invitación formal grabada por mensajero, tal como lo habría hecho para uno de mis antiguos eventos sociales. Solicitaba su presencia en mi casa para una reunión para discutir el futuro del patrimonio familiar. El cebo era irresistible. Llegaron puntualmente, sus rostros iluminados por una emoción depredadora apenas disimulada. Vieron la invitación formal no como una señal de mi fuerza recuperada, sino como una señal de mi rendición final. Creían, era el día en que la anciana finalmente expondría los términos de su herencia. Leonardo vestía un traje oscuro y fúnebre, con aspecto de un hombre listo para tomar el control. Valentina llevaba un elegante vestido de Chanel, su expresión de un solemne y lucrativo duelo. Entraron en mi biblioteca, la habitación donde me había desplomado meses antes, y me encontraron sentada no en mi sillón habitual, sino a la cabeza de la gran mesa de roble. A cada lado de mí se sentaban mi abogado, Fernando Herrera, y mi asesora financiera, Elena Jiménez. Las miradas festivas y expectantes en los rostros de mis hijos vacilaron. Esta no era la escena que habían anticipado. Esto parecía menos una charla familiar y más una reunión de junta directiva. «Madre», comenzó Leonardo, su voz un poco tensa. «¿Qué es todo esto? Pensé que solo íbamos a ti a hablar». «Vamos a hablar, Leonardo», dije, mi voz tranquila y clara, con una autoridad que no había oído en mucho tiempo. «Pero primero, vamos a escuchar. Fernando tiene una presentación que hacer». Asentí a Fernando. Abrió un elegante portafolio de cuero y miró a mis hijos, su expresión desprovista de toda calidez. «Leonardo, Valentina», comenzó, su tono formal y seco. «Vuestra madre me ha pedido que os informe sobre algunos cambios recientes y significativos en la planificación de su patrimonio. Ha estado muy ocupada estos últimos meses.
Observé los rostros de mis hijos. Vi un destello de pánico en sus ojos, el temor de que pudiera haber cambiado los porcentajes en mi testamento, quizás dándole a uno más que al otro. No tenían idea de la escala del cataclismo que estaba a punto de ocurrirles. «Vuestra madre», continuó Fernando, «ha llegado a la conclusión de que su patrimonio, la casa, su contenido y su cartera financiera constituye un legado cultural e histórico significativo. Un legado que, según ella, requiere una administración más permanente y profesional de la que puede proporcionar una simple herencia». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Leonardo se movió en su asiento, impaciente. «¿Qué significa eso, Fernando? Ve al grano». «Muy bien», dijo Fernando. Deslizó 2 documentos gruesos y bellamente encuadernados sobre la mesa pulida. Uno frente a Leonardo, otro frente a Valentina. «El grano, Leonardo, es la Fundación Montoya para la Preservación Histórica y el Diseño». Se quedaron mirando los documentos, las letras doradas en relieve de la portada pareciendo burlarse de ellos. «¿La qué?», susurró Valentina. «Es una fundación benéfica sin fines de lucro», explicó Fernando, su voz tan afilada como la hoja de una guillotina. «Constituida por el Estado, reconocida por Hacienda, y a partir del 1 de octubre de este año, es la única y legal propietaria de esta casa, de todo el arte inmobiliario que contiene, y de la totalidad de los activos financieros de vuestra madre. La transferencia es completa, legal e irrevocable». El silencio en la bishabitación fue absoluto. Fue el silencio de un universo colapsando. Observé cómo el color se desvanecía del rostro de Leonardo, reemplazado por un rojo airado y desigual. El rostro perfectamente maquillado de Valentina pareció desmoronarse, su boca abriéndose y cerrándose en silencio. «¿De qué estás hablando?», explotó finalmente Leonardo, golpeando la mesa con la mano. «¡Lo regalaste! Regalaste nuestra herencia». «No he regalado nada, Leonardo», dije, mi voz cortando su ira como un taladro de diamante. «Lo he preservado. Y nunca fue vuestra herencia. Fue la obra de mi vida, un hecho que parece que habéis olvidado». «Esto es ilegal», gritó señalando con un dedo tembloroso a Fernando. «Te aprovechaste de ella. No estaba en su sano juicio». Fernando sonrió, una sonrisa fría y delgada. «Le aseguro que su madre nunca ha estado más en su sano juicio. Tenemos una evaluación psiquiátrica completa realizada hace 3 semanas, confirmando su total competencia cognitiva. Tenemos grabaciones de video de cada firma. Hemos construido una fortaleza legal de hierro. Leonardo, no hay grietas por las que puedas colarte». Valentina finalmente encontró su voz, un patético sonido de llanto. Pero, ¿y nosotros? ¿Qué queda para nosotros?». Miré a mi hija, a su rostro desesperado y surcado de lágrimas, y no sentí más que una profunda y cansada lástima. «Para vosotros», dije. «Para vosotros queda el recuerdo de una madre que os lo dio todo, y a la que no ofrecisteis nada en su hora de necesidad. Vinisteis a mi lecho de muerte a preguntar por mi testamento. Pues bien, este es mi testamento. Mi voluntad es que mi legado esté protegido de vuestra codicia. Mi voluntad es que la obra de mi vida sirva a un propósito mayor que financiar tu próximo negocio inmobiliario o la próxima campaña política de tu esposo». Me levanté entonces, apoyándome solo ligeramente en mi bastón de ébano. Ya no era la inválida en el sillón. Era la dueña de mi casa, la arquitecta de mi destino. «La reunión ha terminado», anuncié. «Fernando os acompañará a la salida». Se quedaron sentados allí, aturdidos en silencio, aferrando los inútiles documentos que detallaban la constitución de una fundación que acababa de borrar su futuro. Habían venido esperando la lectura de un testamento, una distribución de bienes, y, en cierto modo, la habían obtenido. Yo había leído sus corazones,
los había encontrado deficientes y había distribuido mis bienes en consecuencia. Habían heredado exactamente lo que merecían. Nada. Las secuelas de la reunión no fueron la explosión de fuego que podría haber anticipado, sino la implosión fría y silenciosa de 2 vidas que se habían construido sobre la expectativa de mi riqueza. Mis hijos salieron de mi casa ese día en un estado de incredulidad atónita. Los estatutos bellamente encuadernados de la fundación quedaron atrás en la mesa de la biblioteca como bombas sin explotar. Durante unas semanas no supe nada. Luego vino la predecible ráfaga de cartas airadas de sus abogados. Estaban llenas de fanfarronería y amenazas, acusaciones de influencia indebida y falta de capacidad. Fernando respondió a cada una con una breve y despectiva carta, adjuntando una copia de mi evaluación psiquiátrica y un enlace a las grabaciones de video de las firmas. Los desafíos legales se apagaron y murieron antes de que pudieran siquiera comenzar. La fortaleza que había construido era, como se prometió, inalcanzable. Las verdaderas consecuencias para ellos se desarrollaron en sus propias vidas, noticias de las cuales me llegaron a través de los silenciosos canales de la Sociedad de Valencia. El ambicioso proyecto de la Torre del Centro de Leonardo, para el cual contaba con su herencia, colapsó. Incapaz de asegurar la financiación sin la garantía de mi patrimonio, sus socios se retiraron y el acuerdo se vino abajo, en una cascada de demandas y sanciones financieras. Su reputación como promotor con el toque de oro quedó destrozada. Era solo otro hombre que se había sobreendeudado y había fracasado. La caída de Valentina fue más silenciosa, pero no menos devastadora. Sin la infusión constante de dividendos familiares para apuntalar su lujoso estilo de vida, el precario castillo de naipes financiero que ella y su esposo habían construido comenzó a tambalearse. Tuvieron que vender su enorme mansión de la Eliana, mudándose a una casa mucho menos impresionante en un barrio menos prestigioso. La campaña de su esposo para el Senado se pospuso indefinidamente, siendo la razón oficial asuntos familiares. La verdad era que, sin mi dinero para alimentar el motor, sus ambiciones políticas se habían quedado sin combustible. Valentina, la célebre socialité, desapareció de las páginas de Sociedad, su estatus evaporándose junto con su línea de crédito. No me llamaron, no me visitaron. Su silencio era un testimonio del hecho de que su conexión conmigo nunca había sido sobre el amor, solo sobre el dinero. Con el dinero desaparecido, no quedaba nada que decir. Pero mi historia, la verdadera historia, no termina con su ruina. Termina con mi resurrección. Mi venganza no estaba en su fracaso, sino en mi propio éxito. El verdadero legado no estaba en lo que les había quitado, sino en lo que ahora estaba construyendo. La primera reunión oficial de la Junta de la Fundación Montoya para la Preservación Histórica y el Diseño se celebró 3 meses después en el comedor formal de mi casa, la nueva sede de la Fundación. Me senté a la cabeza de la larga mesa de caoba, no como una inválida frágil, sino como la presidenta de la Junta. A mi alrededor se sentaba el estimado grupo que había elegido: el director del museo, el decano de la universidad, el historiador y Fernando. El aire estaba lleno de energía, de propósito, de una pasión compartida por la misión en la que estábamos a punto de embarcarnos. Elena Jiménez presentó los informes financieros, detallando la saludable dotación que financiaría nuestro trabajo a perpetuidad. No hablamos de mis hijos. Hablamos del futuro. Aprobamos nuestro primer proyecto, una subvención para salvar una hilera de casas históricas en el barrio del Carmen, el corazón histórico de Valencia. Revisamos las solicitudes para nuestra primera beca, el Premio Elisa Montoya de Diseño, que se otorgaría a un talentoso joven estudiante de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia. Mientras miraba alrededor de la mesa a estas personas brillantes y dedicadas, todas comprometidas con la preservación de la belleza y la historia que tanto apreciaba, sentí una sensación de paz tan profunda
que era casi abrumadora. Esta era mi familia ahora. Esta era mi tribu.